Ahí está. Bueno, buenas tardes. Apenas estaba subrayando algunas cosas del texto que preparé para esta ocasión. Pero bueno, primero que nada quiero pues agradecerle a Óscar Esparza, a Juan Quiñones, la invitación a participar con ustedes en este evento, en este coloquio. Quiero decirles que en diversos momentos hemos coincidido, platicado sobre la pertinencia de avanzar en el estudio de esta problemática, si no es que problemática, podríamos decir incluso condición de la existencia humana o, digamos, fenómeno inherente a la sociedad. Y cuando me comentó que estaban por organizar ya concretamente este coloquio, pues yo le manifesté mi interés para participar en él, fundamentalmente para venir a escuchar, para venir a conocer lo que otros están comentando y diciendo sobre la violencia. Sin embargo, pues bueno, me invitó a participar, pero en calidad de una conferencia magistral. Y sobre este punto sí quiero advertir lo siguiente, que mi contacto con el tema específico más bien ha sido tangencial, no ha sido directo y sobre todo ha sido un contacto en el que más que responder a simplemente un compromiso académico, lo he hecho también más como un compromiso ciudadano. Creo que la violencia nos golpeó a todos de muy diferentes formas. Muchísimas familias nuestras, la mía propia, fue golpeada por esta vorágine que vivimos los años pasados. Entonces, pues teníamos que hacer algo, y esta idea de tener que hacer algo, sobre la cual voy a regresar más adelante, pues es la que nos movió a muchos a responder al tema. Sin embargo, concretamente, hubo dos proyectos de trabajo en los que nos acercamos un poco al tema, no a nivel teórico, sino como una problemática enmarcada dentro de otras que estábamos tratando de observar. Una de ellas fue alrededor de la participación, un proyecto que de hecho está por concluir, un proyecto sobre el tema de la militarización. Vivimos muchísimos eventos de violencia y bueno, el Estado parece que respondía de alguna manera trayendo militares federales, militarizando una serie de políticas, y nosotros quisimos concentrar la mirada en ese fenómeno, en qué estaba provocando, más allá de si estos militares estaban involucrando o no, o los federales en cometer aquello que se supone venían o estaban destinados a enfrentar. Y la otro aspecto que queríamos nosotros entender sobre este proceso de militarización era más que nada sus efectos en la vida cotidiana. Los militares, al igual que las diferentes formas de manifestaciones de violencia, modificaron muchísimo nuestra vida cotidiana, modificaron el espacio público, los discursos, las narrativas, etcétera, la percepción de dónde estábamos inseguros. Curiosamente estábamos inseguros, muy inseguros fuera de la casa, pero ni dentro de la casa nos sentíamos seguros. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que estuvimos trabajando. Y ahora que Óscar me ha pedido participar aquí y comentar algo, pues estuve revisando cosas y me metí un poquito más a tratar de entender esto, y como parte de ello pues revisé varios materiales y la verdad es que de pronto hablar del tema puede resultar también abrumador. Les comento, por ejemplo, que en algún momento vi un video sobre los lugares de la violencia, donde algunos grupos del crimen organizado han desintegrado a las víctimas, esto que le llaman de manera muy despectiva, peyorativa, pozolear, ¿no? El video es un documental que pretende ser serio, lo es, de hecho, pero muestra estos lugares y francamente uno no puede terminar de verlos y no puede decir voy a hablar de un tema
en el cual sea sencillo hablarlo sin pensar en cuestiones hasta de carácter metafísico o filosófico, si la violencia está incubada en el alma humana, si es parte de nuestra naturaleza o proviene fuera de ella. Y hace pensar también en recordar pues, algunos teóricos fundamentales para la ciencia o la filosofía política, como Hobbes, como Locke, que tienen claramente, algunos de ellos, visiones pesimistas sobre el ser humano, que pretenden a su vez ser realistas y a partir de ese realismo decir es que por eso se levanta un Estado que pretende suprimir, controlar, mediar entre esas formas de violencia que están presentes, que son intrínsecas a esta naturaleza humana. Y por supuesto es difícil también hablar del tema sin decirlo, de manera fría y sin sentirnos tocados. A veces incluso no queremos ni verla cuando se comete cerca y muchas veces también, ¿por qué no? Hay que decirlo de manera autocrítica, no la vemos o no queremos verla cuando nosotros mismos somos los que la estamos cometiendo en muy diferentes formas y grados, aunque a veces sean estos imperceptibles y cotidianos cuando la ejercemos contra la pareja, contra el hijo, contra los amigos, etc. Entonces, bueno, dicho esto, quiero plantear tres cuestiones, tres ideas a lo largo de lo que sigue. Y la primera es que hay una suerte de paradoja sobre el tema. Muchas veces la reconocemos en lo concreto, la podemos padecer, la podemos palpar. Sin embargo, en el nivel teórico no parece que haya definiciones claras, universalmente aceptadas, lo cual muchas veces dificulta su comprensión. Puede haber definiciones tan cerradas que dejan muchas cosas fuera del fenómeno o definiciones tan abiertas que integran muchas y entonces el fenómeno se diluye y cuando se habla de violencia en realidad se está hablando de otros problemas. A veces incluso podríamos, si consideramos esto, observar que muchos fenómenos que tenemos a la vista y que llamamos de cierto modo, si reflexionamos sobre violencia, entonces resulta que este es un lente en todo caso. Y por lo tanto, si queremos abordar el tema de violencia social, vamos a ver adelante, observaremos que hay diferentes definiciones y que no hay, digamos, pues este consenso, esta claridad y por lo tanto tendríamos que siempre llegar a ciertas definiciones operativas o a ciertas convenciones sobre el tema. La otra, a partir de la convención que les voy a proponer sobre lo que estaríamos entendiendo por violencia social, es que presentaría una suerte de revisión, un repaso muy rápido sobre los ángulos con que hemos abordado el tema aquí en Ciudad Juárez. Se ha escrito mucho desde fuera y desde dentro de la ciudad. Quién sabe si este mucho es suficiente, es excesivo o si aún a pesar de eso no terminamos todavía de decir todo lo que debamos decir sobre la violencia. Sin embargo, y creo yo que es importante, y esto lo plantearía en las conclusiones, creo que estamos llegando a un momento en que podemos empezar a sentarnos para analizar con mayor cuidado, para reflexionar y para empezar a desandar este desconcierto, esta incertidumbre y esta confusión en que nos sumimos todos y que muchas veces dio lugar a muchísimas hipótesis, inclusive muchas de ellas que parecían contradictorias sobre lo que estaba ocurriendo hoy y que sigue ocurriendo en nuestra ciudad. Curiosamente, como parte de esta paradoja, habría que señalar que también se ha generado mucha más información más allá del ámbito de lo académico y de la investigación, información que de un lado es periodística, ¿cierto? Pero que muchas veces más que ayudarnos a comprender esto, ella misma, esa información y la manera en que se aborda, son formas que podríamos decir no abonan a resolver el problema, sino que inclusive son, podríamos decir, manifestaciones más de la violencia, cuando esta información sirve a agendas particulares, a intereses empresariales que desvían el sentido de lo que haya que informar o desinformar.
Y por último, el último planteamiento que haría a lo largo de la exposición es que necesitamos avanzar hacia una agenda pública, una agenda política, claro, donde estemos los académicos, que se proponga, entre otras cosas, analizar, develar esta violencia discursiva que se ha generado también alrededor de los hechos de violencia, de las agresiones y de los homicidios, robos, secuestros y demás que hemos vivido. Es necesario completar huecos de información y sobre todo que debemos vincular, y sin esto no va a ser suficiente nada lo que hagamos, solo se va a quedar en conocimiento hueco por ahí, si no se vincula el entendimiento de esta problemática a la necesidad de justicia de las víctimas y a la necesidad de promover una, digamos, auténtica resiliencia social, donde como fondo se redireccione el modelo social, político y económico, cultural vigente. Si hablamos de la resiliencia y no cambiamos cosas fundamentales que tenemos como sociedad, seguramente estamos hablando de otra cosa, pero no siendo auténticos en el propósito. Bien, para hablar del primer tema sobre la cuestión conceptual, y sobre lo que estaríamos entendiendo por violencia social, pues hay muchos estudios que hablan de este asunto y donde generalmente se le asocia la violencia social a agresiones contra la vida, la propiedad, la dignidad, la moral de las personas, en hechos que regularmente se traducen en delitos como el homicidio, el robo, el secuestro, etcétera, que son tipificables pues como delitos. Y en este sentido, justamente en el 2012 visitó nuestra ciudad el Tribunal Permanente de los Pueblos, que esta es una organización de carácter internacional que se involucra en los lugares, regiones del mundo donde hay situaciones de violencia y busca, pues, en apoyo a las víctimas, pues, encarar los fenómenos que se presentan, llevar, digamos, a valorar las situaciones y promover lo que podrían decirse juicios populares o los juicios de la historia sobre quiénes son los causantes de determinada situación que se presenta. Y este organismo ha planteado que existe una violencia estructural que produce desigualdad, exclusión, violencia social, desprotección y vulnerabilidad, por lo que, como ustedes pueden observar, la violencia social, de acuerdo a esta visión que tiene el tribunal, es una violencia que forma parte de otra, a la que ellos están denominando violencia estructural. No obstante, en otro texto, en este caso de una investigadora de psicóloga de la UNAM, Griselda Gutiérrez, allí se habla de la violencia social de otra manera y no se menciona para nada el asunto de la violencia estructural. Y ella cita a otra persona de un apellido medio difícil que plantea una clasificación, tipología de la violencia a partir de los factores que la motivan, motivacionales, que están subyacentes en la agresión, y que estos motivos no necesariamente son excluyentes, pero los clasifica en tres tipos. Uno son lo que ella llama la violencia política, pues que busca mantener, obtener o incrementar poder político. Habría una violencia económica que igual busca obtener, mantener, incrementar el poder económico, y una violencia social que buscaría también lo mismo, mantener, incrementar, obtener el poder social. En este caso, el poder político pues tiene que ver con la capacidad para inducir o definir políticas o recursos desde el propio Estado, o para contener políticas. La violencia económica básicamente sería orientada a obtener recursos, cuestiones materiales que permiten que este poder económico ocurra. Y la violencia social pues estaría destinada a obtener influencia, identidad, reconocimiento. Y bueno, presenta una serie de ejemplos. También esta profesora, citando un documento de la ONU, hace vincular la violencia social
a factores generales. No habla de violencia estructural, pero la vincula a factores estructurales. Y sostiene que factores como el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos está presente y que puede influir en los grados, en las intensidades, en las manifestaciones específicas de la violencia social. Y también refiere una serie de procesos sociales que intervienen en esto, tales como procesos demográficos, migratorios, estructura poblacional, etcétera, o bien la urbanización, la industrialización, oportunidades de empleo, repartición de la riqueza y también pues, el impacto de los medios de comunicación y de ciertos procesos de integración de las economías y las culturas en esto que conocemos como la globalización. Y luego, y esto es muy importante plantear, la profesora, toda vez que se señala la evidencia empírica de que no todos los individuos, ni las comunidades, ni regiones, ni países son igualmente violentos, ni tienen las mismas formas de manifestación, sostiene que es necesario conocer las diferentes circunstancias y contextos en que ésta se presenta y que por lo tanto aquí propone 4 niveles de causalidad en que la violencia se presenta. Uno sería el nivel estructural, y que sería relativo al desarrollo de las estructuras políticas, económicas y sociales. Otro es el nivel institucional, que se refiere a las instituciones, organizaciones formales e informales, a las redes, a los grupos, aquí pueden entrar desde instituciones, dependencias de gobierno, empresas, hasta pandillas y otras formas de asociación, grupos de crimen organizado, etc. Y luego, el siguiente nivel sería el nivel interpersonal, el que se da en la cotidianidad entre personas que se conocen, que se relacionan en diferentes espacios, amistades, familias, en los espacios de escuela, trabajo, etc. Y finalmente, el nivel individual, el cual a su vez lo identifica desde la psicología específicamente, asociado a factores bioconductuales, de socialización, cognitivos y situacionales. Como ustedes pueden observar, este es un planteamiento de la violencia social relativa a factores motivacionales y relativa, por otro lado, a factores estructurales que estarían ahí presentes operando en diferentes niveles. Por otro lado, en otros textos, como hay un diccionario muy importante que es el de Sociología de Luciano Gallino, él no habla propiamente de una violencia social, sino que la refiere de manera genérica y dice que la violencia, fíjense, es bien interesante, el espacio que le da en el diccionario al término violencia es menos importante que el que le da a la agresión. Dice que la violencia, simple y sencillamente, es la forma extrema de la agresión, ¿sí? Y por agresión, él plantea que este es un acto, comportamiento o acción de un individuo o de una colectividad dirigido conscientemente a dañar, someter, disminuir, herir física o psicológicamente a otro individuo o colectividad de manera arbitraria o ilegítima desde el punto de vista de la víctima o del sistema social del que forma parte. Fíjense, aquí en el elemento punto de vista resulta importante. Quizá de manera objetiva alguien dirá no hay tal daño, pero de manera subjetiva alguien podrá sentirse dañado por tal o dicha conducta, por otro lado, podrá estar definida por el sistema social como algo ilegítimo, lo que quiere decir que en otro sistema social eso no se consideraría una conducta ilegítima, ¿no? La violencia, asimismo, dice este autor, puede ser simbólica, por ejemplo, como traspasar un muñeco que representa a la víctima o real. Puede ser también inmaterial, por ejemplo, las injurias, insultos, etcétera, o material, los robos, agresiones, en fin. Bien, por otra parte, y dado que los elementos estructurales se han señalado antes, cuando uno ubica qué se está entendiendo, en todo caso, por violencia estructural, por ella regularmente se plantea lo siguiente, que la violencia no solamente puede ser directa y visible, o sea que hay que observarlo y que tendríamos una víctima, un agresor y una víctima concreta que están allí, que se pueden identificar,
sino que también hay formas de violencia que no son tan visibles ni tan directas, y que en estas formas no siempre es sencillo ubicar al agresor, y no siempre y necesariamente se puede conocer a la víctima. Hay situaciones tan grandes, por ejemplo, que pueden impactar la esperanza de vida de una sociedad o las condiciones de vida generales de un cierto grupo, y no se puede necesariamente identificar a tales o cuales grupos como una víctima, ni conocer de manera clara los mecanismos que explican cómo ocurre esta forma de violencia. Y justamente es la que dice que están implícitas en los procesos de estructuración social que se producen en diferentes escalas, a nivel de escala mundo, a nivel de escalas nacionales, e inclusive al nivel de la escala de las familias o las interacciones individuales. Y esta violencia justamente, que es indirecta, que es invisible y donde no se ubican claramente agresores y víctimas, es lo que se consideraría entonces como una violencia estructural, es decir, la que tiene como causa procesos de estructuración social, y que también muchas veces es referida en los diferentes estudios, a veces como sinónimo, a veces con cierta connotación específica, como violencia sistémica, ocultada, indirecta, o incluso hasta se le menciona como violencia institucional. Como pueden entonces ustedes, y por otra parte, muchas veces ni siquiera se habla de esa violencia, sino que lo que está ocurriendo suele asociarse a fenómenos de injusticia social, desigualdad, inequidad, pobreza o exclusión. Este es un término un poco polémico, como pueden ustedes observar, puesto que quizá está tan amplio, tan abierto, que se diría no hay una violencia propiamente en un sentido literal, pero como pueden ustedes observar, hay discusión en ese sentido. Esta discusión sobre esta falta de claridad, sobre esta falta de consenso, la reconoce a su vez claramente en un informe mundial sobre la violencia y la salud, organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes dicen que reconocen esta dificultad conceptual y afirman que no solo no hay claridad, sino que no hay un consenso universal, y dicen que esto ocurre justamente porque hay una serie de aspectos históricos, culturales, que hacen de la violencia hasta cierto punto un aspecto subjetivo, que depende más de la apreciación o inclusive del propio cambio cultural, ¿no? De esta manera, muchas veces lo que antes no era violencia, no se consideraba tal cosa, ahora sí se consideraría violencia, o viceversa. También en este sentido, pues, ellos concluyen que la violencia es un fenómeno pues complejo, es un término abierto hasta cierto punto, y que es, por lo tanto, un fenómeno multifactorial, con factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. No obstante esa limitación, la OMS pues también propone su propia definición de violencia, que ustedes la van a ver acá, que se expresa en ese cuadro, y donde dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Eso es lo que nos está diciendo la OMS sobre la violencia. En este sentido, ellos distinguen tres categorías, como ustedes pueden observar, según el autor. Fíjense, aquí la categoría es el autor de quien ejerce la violencia, mientras que en otras, como vimos antes, la violencia se define a partir de los factores motivacionales, diferente el criterio. En este caso, el autor puede ser uno mismo contra uno mismo, cuando se ejerce violencia contra uno mismo, o puede ser interpersonal, cuando alguien la ejerce contra otro u otros, y puede ser colectiva, cuando son grupos los que la ejercen contra otros grupos o contra ciertos
en individuos. Y aquí, en esta violencia colectiva, es donde la OMS coloca a la violencia social. Esta violencia colectiva puede ser social, política y económica. Y todas estas tres formas, a su vez, pueden tener diferentes manifestaciones. Pueden expresarse de manera física, sexual, psicológica, privaciones o desatención. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un planteamiento diferente también sobre lo que sería la violencia social. En suma, pues, todos entienden cosas diferentes, las tipologías combinan intenciones, medios, manifestaciones, y bueno, esto lo puse nada más como para plantear unos ejemplos. Seguramente hay otras clasificaciones donde existen otros criterios. Así pues, para la OMS, la violencia social es colectiva. Para Graciela Gutiérrez se define por las motivaciones. Y para otros, como quienes plantean la violencia estructural, la violencia social se subsume dentro de esta violencia estructural. Para entonces hablar de la violencia social en Juárez, pues necesitamos también plantear nuestro propio, digamos, esquema. Y en este caso yo quiero sugerirles que la violencia social podemos verla entonces como algo que es individual o colectiva, que puede ser directa o indirecta y que puede ser visible o menos visible y que opera a diferentes niveles. Los niveles que propone ya antes Griselda Gutiérrez, que es violencia a nivel estructural, entendidas como injusticia, desigualdad y que está implícita en las estructuras sociales, políticas y económicas y en las políticas que derivan de ellas. Institucional, como aquella ejercida por organismos formales e informales y por estos grupos que comentaba antes. Y puede ser también interpersonal, en el nivel interpersonal, ejercida entre individuos y comunidades en espacios de la vida cotidiana y el nivel individual. Bien, este es más o menos el planteamiento. Creo que esto era necesario porque si vemos lo que hemos hecho, de pronto podemos, decía hace rato, pensar que es mucho o que es poco, y podríamos integrar cosas que no formarían parte de la violencia o cosas que sí formarían parte del estudio de la violencia en Ciudad Juárez. Uy, ya literalmente la regué. Bueno, entonces, sobre esto hay que decir que se han producido muchísimas cosas, libros, artículos, tesis, informes de investigación, muchos de los cuales son desde la propia academia, otros son desde el ámbito periodístico, otros más están hechos desde el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil y hechos más bien pues para enfrentar o articular o sustentar demandas ante cortes de diferente índole, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello yo creo que constituye un cuerpo de conocimiento que es necesario saber que existe, pero que se nos presenta de una manera informe, hasta cierto punto caótica, que inclusive puede resultar a veces reiterativa o contradictoria una información con otra. Bueno, para concretarme principalmente en la información académica, y por esta estoy hablando más que nada de la producida localmente, aunque podría mencionar parte de la externa, foránea, la producción principal se ha hecho y el estudio se ha hecho en instituciones como el Colegio de la Frontera Norte y nosotros, prácticamente. No hay mucha más investigación en otras instituciones académicas. Y entre el Colegio de la Frontera Norte y nosotros, claramente nosotros somos el principal productor de conocimiento, de análisis sobre este tema. Ahora bien, si vemos la violencia en esos 4 niveles que les comento, que es estructural, institucional, interpersonal e individual, podríamos decir que remirando la información que tenemos, hemos hecho mucho sobre la violencia social en los niveles estructural e institucional, en los 2 primeros, aunque no necesariamente siempre la hemos abordado conceptualizando los fenómenos como violencia, y más que nada así como
desigualdad, como injusticia, como inequidad, como marginación. Eso sí lo hemos hecho y hay una enorme cantidad de investigaciones, de informes, diagnósticos, inclusive hasta planes oficiales que se han hecho sobre este tema, este aspecto, en los temas urbanos, educativos y de salud y de vivienda, de transporte, etcétera. Y también podríamos decir, hay por lo tanto algunos textos que de alguna forma ya integran muchísimo de esta información, por ejemplo, bueno, que resultan textos integradores, como el que alguna vez publicara Clara Hussitman y Hugo Almada en aquel título que se denominó La realidad social, donde ellos por primera vez pretendían o se proponían hacer lo que le llamaban una investigación de segundo nivel, y bueno, tratan de mostrar este escenario de desigualdad que estaría asociado pues a la violencia estructural o en el nivel estructural e institucional. Más adelante, y de hecho más recientemente, sale a la luz una publicación de una tesis de posgrado, de doctorado, que desde mi punto de vista también aborda muy bien este nivel de manera integradora a partir de una historia del proceso de configuración, de la configuración urbana de la ciudad, y donde deja en claro cuáles fueron los procesos, los momentos, las decisiones, los actores que fueron delineando el carácter de la ciudad, de una ciudad maquiladora, de una ciudad que ha crecido de manera dispersa, de manera caótica, que ha crecido alrededor de un modelo de integración dependiente a procesos internacionales y que ha crecido básicamente a la medida, aunque no necesariamente al gusto por lo menos estético, de las élites, ¿sí? Este trabajo es el de Guadalupe Santiago y yo lo recomendaría mucho para tener esa visión sobre este nivel de la violencia social. Y hay otros dos trabajos, y en este caso puede decirse que es casi como una autopromoción, que hemos hecho un equipo de trabajo conformado por César Olivas, Leobardo Alvarado y yo, uno sobre el abstencionismo, publicado bajo el título Para mí es lo mismo, el otro, Ciudad Juárez y la necesidad política, en los que tuvimos que revisar pues muchísimo de lo que hemos publicado nosotros en Juárez, y integramos una base aproximadamente de unos 700, 600 y tanto, casi 700 documentos, para revisar los diferentes aspectos que nos pudieran dar cuenta de qué tipo de ciudad tenemos, de cómo las necesidades, cómo estas formas de violencia estructural e institucional están presentes, provocan una serie de efectos, y cómo estos a su vez están siendo o no procesados por la política, por las instituciones políticas y por los gobernantes. Y claro, una de las conclusiones es que pues no hay, parecería que la política y la problemática va por otro lado. Y quizá estos rieles que van separados y este desentendimiento de parte de la política respecto a lo que ocurre acá pueda ser interpretado bajo el esquema de estas manifestaciones de violencia estructural, tal como lo sostiene Jorge Valderas en algo que les voy a comentar al ratito. Bueno, entonces esta parte estaba bien abordada. La que no está bien abordada es la que tiene que ver con los niveles de la violencia interpersonal e individual. Y en este sentido, sí podríamos, es decir, la que tiene que ver con el tema del seguimiento de los robos, los homicidios, de esto que llamamos criminalidad o delincuencia, y que se traduce en índices delictivos. Y en esto sí podemos distinguir dos momentos, un momento antes del 2008 y a partir del 2008. Antes del 2008, como ustedes seguramente lo saben, las investigaciones principalmente, las que yo creo que desencadenan en buena medida la preocupación por la violencia, pues ha sido el seguimiento de la problemática del feminicidio. Muchísimo de lo que trabajamos en ese nivel ha sido el feminicidio y el tema de la violencia sexual, doméstica, y en segundo lugar hubo estudios, el seguimiento de la operación del crimen organizado y de las pandillas. Y también, aparte de lo que hicimos en algún momento, quizá la principal producción que se hizo en aquel momento fue de carácter periodístico y novelístico,
Y aquí cabe mencionar de manera muy especial un texto que también creo que es importante revisarlo. Es un texto polémico, por supuesto, de un periodista, escritor, Charles Bowden, que por allá de principios de los años 90 publica junto con una serie de fotógrafos un libro que se llamó, que le puso por título Ciudad Juárez, Laboratorio del Futuro. Allí se habla ya en ese momento de una sociedad violenta, anómica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese libro fue importante, aunque más escrito con un énfasis periodístico. Ya más entrando en el análisis estadístico de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, y más académico y más local y más nuestro, empezaron a producirse algunos textos como el de Violencia y Gobernabilidad Fronteriza, publicado por el Colegio de la Frontera Norte, dentro del cual hay un artículo también importante de Tony Payán, en el que revisa el desarrollo de las estadísticas delictivas entre los 90 y principios del 2000, y además compara lo que está ocurriendo ya en aquel momento en Ciudad Juárez, por un lado, y en El Paso, Texas, por otro, y deja ver precisamente este contraste. Bueno, pero estos son algunos de los pocos trabajos que se hicieron sobre la violencia en el nivel interpersonal e individual, y que directamente tienen que ver con estos hechos más bien tipificados como delitos. Bueno, pero a partir del 2008 hay claramente, junto con el incremento de todos los índices delictivos, hay un incremento de los estudios, las investigaciones, las actividades académicas en torno al tema de seguimiento y de monitoreo, de análisis, de comprensión del tema de la violencia. Hay también foros como este, hay encuestas de seguimiento de la percepción sobre la inseguridad y la violencia. Surgen también, antes del 2008 ya había un observatorio de seguridad y de violencia de violencia social y género, al que se suma, ahora ya a partir del 2008, la creación del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que opera actualmente en el Departamento de Humanidades. Bien, estos son algunos de los temas que se abordan. Desde la perspectiva, muy pocos, mínimos, pero los hubo. Hay algunos artículos que se publicaron que tienen más un énfasis filosófico, que se preguntan sobre el origen de la violencia y que tratan de ofrecer definiciones pues desde este ámbito, como el trabajo que hizo en algún momento Walter Tawada. Hay otro rubro de temas importantes, este es mucho más grande que el anterior, relacionado con el análisis de las políticas de seguridad pública, de las agencias policíacas y por supuesto ya un análisis más puntual sobre el seguimiento de las estadísticas a nivel local y fronterizo sobre la violencia. Y aquí en este caso destacan trabajos principalmente del Colegio de la Frontera Norte, como los de Julia Monarres, Cervera, Rodolfo Rubio. Probablemente no menciona todos, estoy manejando solamente algunos ejemplos, pero esto es para darnos una idea de cómo hay muchísimo que se ha publicado al respecto. No sé si quieras ir pasando algunos de los títulos que se han publicado en nuestras revistas, en nuestros libros, ¿no? Bien, hay un tercer segmento que se ha centrado específicamente en el estudio del crimen organizado, de las pandillas y también del sistema legal. Destaca, por ejemplo, uno de Iván Trápaga, que aunque no es aquí no vive por acá en Ciudad Juárez, en algún momento estuvo presente, hizo su trabajo de campo acá y presenta un estudio muy detallado desde la antropología, donde demuestra, entre otras cosas, la subordinación que tuvieron las pandillas locales a organizaciones mucho más formales de carácter delictivo, y de cómo también el llamado fenómeno de las pandillas de cárcel empieza a constituir un fenómeno importante en el desenvolvimiento de la violencia en la ciudad. Hay otros trabajos también como los de Laurencio Barraza, Antonio Corral, Salvador Salazar, que en algún momento también publica un texto integrador sobre el tema de la violencia en la ciudad,
y destacan también los trabajos de Héctor Domínguez y Patricia Ravelo. Un cuarto tema importante y quizá el más abundante es el que tiene que ver precisamente con el estudio de la violencia ejercida hacia ciertos segmentos sociales, por ejemplo, las mujeres, los niños, los jóvenes, los homosexuales, los adultos mayores y los migrantes. Nuevamente, aquí podemos mencionar los trabajos de Julia Monarres, de Miriam Gutiérrez, de Patricia Ravelo, Patricia Hernández, Marta Estela Pérez, Mari Lerner, Clara Eugenia Hernández, Teresa Almada, Sandra Bustillos, Efraín Rodríguez, Salvador Cruz, en fin, hay mucho más en sobre esta temática. Otro tipo de trabajo se orientaron más bien a analizar la violencia que surgía debido a las condiciones de estos espacios o que simplemente se desarrollaba en espacios específicos, como la vivienda, en fraccionamientos, en escuelas, en el espacio público y en el ámbito laboral. Por ejemplo, los trabajos de Maicot, de Yada, de Brenda Acosta, de Norberto Acosta, un compañero nuestro acá del ICSA, de Alfredo Limas, de Adán Cano, Consuelo Pequeño, entre otros. Y hay otros más que tienen que ver más bien con el estudio de la violencia social en los niveles simbólico, de violencia política, de Estado y discursiva, donde destaca claramente los trabajos que ha hecho, y también con su asociación al género, los trabajos que ha hecho Clara Rojas y Susana Báez. Bien, estos son algunos de los temas, pero hubo otros trabajos que intentaron no tanto enfocarse en alguna temática específica o en un ámbito, sino que lo que procuraron, lo que se pusieron como objetivo fue tratar de comprender, primero de saber qué estaba pasando entre el 2008 y hacia acá y por qué estaban pasando lo que ocurría. Y en este caso, con énfasis diferentes en el crimen organizado, la respuesta represiva de parte del Estado, o la resistencia ciudadana a las políticas del Estado, o los procesos de militarización, o un énfasis ya más directamente testimonial. Y en este caso se pueden mencionar trabajos de Servando Pineda, de Víctor Orozco, Víctor Quintana, Tony Payán, Leticia Castillo, quien publica un libro muy interesante, que creo se titula Voces y Rostros, y donde recoge una serie de testimonios sobre las maneras diferentes en que está impactando la violencia y se está construyendo esta narrativa sobre lo que ocurre en la ciudad. Los trabajos de Zulma Méndez y de Cathy Stout, de UTEP, de Luis Díaz también y de Howard Campbell, entre otros. Y bueno, también ahí colocaríamos los trabajos que nosotros hemos realizado alrededor del tema de la militarización o de la problemática general de la ciudad durante este periodo. Bueno, hay, decía yo, trabajos periodísticos que no viene el caso aquí mencionar, pero quiero señalar, y antes de llegar a la parte de las conclusiones, un trabajo integrador que me parece a mí muy importante, porque en las conclusiones creo que nos muestra el escenario que vivimos como ciudad, y ese es el trabajo que realiza como tesis doctoral y que me parece está próximo a publicar Jorge Valderas. Jorge Valderas, en su tesis de doctorado, se propone como tal conocer qué pasa en este periodo, un periodo en el cual él sostiene se desarrolla toda esta situación de incertidumbre y confusión, que da lugar a una serie de interpretaciones y un montón de preguntas que muchas de ellas siguen sin respuesta, pero que algunas ya se pueden responder. Y él lo que dice en alguna parte es que para tratar de entenderlo había que recurrir a los clásicos, y una vez que recurre a los clásicos y frente a los clásicos que han abordado el tema desde diferentes ángulos o perspectivas teóricas, encuentra, de acuerdo a cada una de estas perspectivas, situaciones que se están presentando en la ciudad y que yo creo que nos presentan, pues, por lo tanto, una visión integradora sobre cómo estaríamos viendo la violencia social en la ciudad. Por ejemplo, retomando la idea del contrato social de Rousseau y Hobbes,
dice, en la ciudad lo que se ha visto es que este contrato social se ha debilitado, ¿no? En relación con Weber, dice, el monopolio de la violencia legítima está siendo disputado. Que en relación con Durkheim, que existe un escenario de anomia social. En relación con Girard, dice que la sacralidad de la muerte se ha trivializado. En relación con Marx, dice que están en curso nuevas formas de acumulación originaria de capital. Estamos regresando al robo, a la rapiña con la que surge el capitalismo, ¿no? Y con relación a otras perspectivas, ya más de índole más globales, no necesariamente referidas a un autor, dice también que los niveles infra y metapolíticos predominan sobre el nivel político, que hay una violencia por la violencia regidamente por mera economía. En este caso, infra y metapolítico estaría refiriéndose pues a la existencia meramente de esta naturaleza humana egoísta que busca acrecentar y satisfacer necesidad personal a costa de otros. Que sostiene también Valderas que la globalización y las políticas neoliberales que se han impuesto desde hace años han reducido el estado de bienestar a su mínimo y que ello ha agudizado el problema de la seguridad ciudadana, que ha alimentado la cultura del miedo, que ha provocado la privatización de la seguridad y ha empujado a la ciudadanía a guetos, a la reclusión. Dice, por otro lado, que está en curso una colisión y simbiosis del aparato del Estado con grupos delincuenciales, que la alternancia política, esta que creímos que en algún momento nos iba a arrojar un país nuevo, en buena medida ha desestructurado controles que han permitido la evolución y el fortalecimiento de estos grupos delincuenciales, que los traficantes y los grupos delincuenciales empiezan a ocupar funciones del Estado y que además han ampliado y diversificado sus actividades, ¿sí? Bueno, yo creo que, y por último, también plantea que, ya en el caso más específico de Juárez, que mientras que México ha sido arrastrado por condiciones estructurales y de violencia simbólica vinculadas a las políticas económicas y políticas antidrogas de Estados Unidos, de las que Ciudad Juárez ha sido su víctima. En el caso de las políticas económicas, hasta cierto punto del colapso del modelo maquilador, de que llegó al límite, y por otro lado, en el caso de la política antidrogas, pues claramente de la subordinación y de la persecución de los cárteles de las drogas, desde enfoques prohibicionistas que han probado ya que son ineficaces en otras partes del mundo. Es básicamente el escenario que nos plantea Jorge Valderas, pero que yo creo que en mucho recoge buena parte de lo que la investigación sobre la violencia social, desplegada de manera temática, como se los dije antes, creo yo que la resume de una buena manera, ¿no? Bien, quiero llegar entonces a las conclusiones. Creo que ya me he excedido bastante, pero estoy aprovechando que empezamos antes de las 5. Las conclusiones. Bueno, la primera a nivel conceptual es que yo creo que siempre conviene tener en cuenta lo que ya nos ha dicho la OMS sobre esta indeterminación o esta indefinición, o esta dificultad de arribar a una definición clara y universal sobre la violencia. Aquí hemos propuesto varias. Yo creo que eso es algo importante, pero no por ello nosotros podemos conformarnos con decir, bueno, no se puede definir y ya. Hay que construir las definiciones teniendo en cuenta ese carácter multifactorial que está presente, lo que implica, por supuesto, también que nadie por sí solo, desde un ángulo, desde la sociología o desde la psicología o desde la política, tendrá por sí solo la respuesta y que la interdisciplinaridad, la visión multidimensional siempre tendrá que ser importante. Sí. Podemos también concluir que sobre la violencia entonces se ha hecho mucho y poco al mismo tiempo. Mucho porque como sociedad, como académicos y como ciudadanos respondimos a la emergencia social con esta idea de que algo hay que hacer. Todo el mundo buscó de alguna u otra manera enfrentar el problema o eludirlo, pero quienes lo quisieron enfrentar con esto de que algo hay que hacer,
sobre todo los académicos y los activistas de las organizaciones sociales, empezaron a trabajar, sea en la investigación o impulsando una serie de iniciativas de intervención. Y lo hicieron desde diferentes ángulos. Y también una parte, aunque la menor, se dio la tarea de avanzar hacia sentar ciertas bases institucionales para contribuir a la comprensión futura de esta problemática. Creo que claramente, y lo dije antes, el doctorado de psicología sería una de estas tareas. Sin embargo, también se ha hecho poco porque, como ustedes pueden observar, buena parte de la investigación ha sido dispersa. Pero además, y esto es algo que hay que decir, muchas veces lo que hacemos no es ignorado por lo que otros hacen, a pesar de que lo tenemos a un lado. No nos leemos, no nos citamos, no recorremos, no decimos, ya esto se hizo y por lo tanto voy a pasar a partir de allí para hacer otra cosa. Y yo creo que esto es muy importante en esta suerte de individualismo que tenemos nosotros que superar. También muchísimos de los trabajos hablamos de la violencia, pero no nos detenemos ni somos precisos precisamente en esta cuestión de carácter teórica. La damos por sentado y decimos hay tal cosa, hay incidencia delictiva, etcétera, pero no hay un esfuerzo de carácter, digamos, teórico en ese sentido. Hay también una discontinuidad. Quienes han hecho o avanzado sobre ciertos aspectos de la violencia, posteriormente están hablando ya de otros asuntos. Entonces ahí no hay una continuidad. Y muchas veces parecería que la violencia se nos presentó más como una cuestión de oportunidad, ¿no? O sea, somos investigadores de la violencia de oportunidad, pero no como algo que realmente estemos convencidos y tengamos un compromiso con su comprensión. Bueno, decía, no hay cooperación, falta más cooperación. Y también, por otro lado, creo que se observa una cierta ausencia de estudios comparativos, ¿no? Y de visiones y programas de investigación interdisciplinarios. Creo que esto es importante, por eso también se ha hecho mucho, pero también se ha hecho poco, porque nos están faltando o hay estos rasgos que habría que cambiar. Entonces, es necesario hacer una agenda académica que sin duda no puede ser solo académica, tiene que ser una agenda política, una agenda que en principio supere las iniciativas atomizadas y el voluntarismo que muchas veces nos permea, o la manera acrítica con que hablamos de las cosas, o que asumimos modelos, o que asumimos cosas que luego se nos presentan a veces como si fueran la panacea y que muchas veces más bien reflejan los intereses de agendas externas. Por ejemplo, durante algún tiempo vinieron alcaldes de Bogotá, procuradores de Bogotá, y se nos llegó a presentar a Bogotá y otros casos nacionales como los modelos a seguir, pero no reparamos, no cuestionamos que muchas veces nos presentaron como modelos incompletos, descontextualizados, ¿sí? Y como modelos cuyas soluciones, que posiblemente ya habrán funcionado, podrían no necesariamente funcionar en este caso, ¿no? En este sentido, la agenda de investigación y política pues tiene que superar estos retos, tiene que ser muy crítica, por supuesto, tiene que ser una agenda académica de investigación, pero política que revise, por supuesto, las implicaciones que tiene sobre el sistema político y en particular sobre el sistema de justicia penal. ¿Qué tanto el sistema político, qué tanto el sistema de justicia penal contribuyeron o no, o fueron impactados por esta violencia? Yo creo que es un aspecto puntual para revisar. Importante me parece también es revisar la relación con la violencia de los procesos de reforma estructurales en curso, por ejemplo, con el agua, la energía, la minería, cuestiones que han estado impactando, que están cambiando, de hecho, la matriz, la base estructural de nuestro país y que sin duda, tal como lo plantean las diferentes perspectivas teóricas que les mostré, pueden tener impactos y han tenido impactos en el nivel de la violencia social. Me parece también importante que es necesario valorar, analizar el discurso de la seguridad.
La solución ante la violencia ha sido decir, tenemos que reforzar políticas de seguridad. Sin embargo, se habla de la seguridad y se suele dejar de lado otros aspectos que podría decir son prescindibles, como los derechos y las libertades. Entonces, hay que analizar este discurso y anteponerle al de la seguridad el de la vigencia de derechos y de libertades, ¿sí? Creo que eso sería algo importante. Un discurso de la seguridad que por otro lado habla de la recuperación de la ciudad, del espacio público, el tejido social, pero que muchas veces se habla más que nada y que es discurso, no es acción, y que formarían parte de algo que ya hemos señalado antes y lo ha dicho también por otro lado Héctor Domínguez, de una suerte de discurso que niega las cosas, que quiere negar la realidad. Es un discurso de negación, es un discurso centrado en la imagen. Yo creo que es muy importante en esta agenda seguir monitoreando las maneras cada vez menos visibles de militarización y de securitización. Y por supuesto, monitorear el desempeño del gobierno local y del sistema de actores relevantes, que no quiere decir solo gobierno, no solo gobernantes, sino también lo que hacen nuestros líderes sociales y empresariales, que muchas veces están involucrados en estos procesos asociados a la seguridad, pero que no son incapaces de construir, pero que son incapaces de construir acuerdos democráticos, incluyentes y generalizados. A veces nos damos cuenta que se promueven ciertos discursos, ciertos acuerdos, cierta participación, pero que resulta que al final hay beneficios particulares orientados hacia empresarios, hacia ciertos líderes que contradicen el sentido que los dice animar. Finalmente, me parece que como parte de esta agenda política es importante oponerse a la represión y criminalización de la protesta social, oponerse a los fenómenos de corrupción y cooptación de organizaciones sociales y los procesos en curso de violencia que están ejerciéndose, que cada vez son más evidentes, como la desaparición de personas y la trata de personas. Y por último, creo que buena parte del trabajo que hay que hacer en el futuro sería de carácter testimonial. Es necesario registrar, que quede claro que ha habido víctimas, que las hay, y que estas víctimas, una vez producidas, no han dejado ni dejarán de ser víctimas. Hay quienes piensan en reconstruir, resignificar escenarios de violencia colocando cosas como el memorial que se ha hecho a regañadientes del Estado sobre las mujeres, pero yo creo que sería necesario poner más memoriales que recuerden que en tales cuales lugares ha ocurrido esto. No debe olvidarse. El registro el testimonial es muy importante para dar justicia a las víctimas y permitir una auténtica recuperación o resiliencia social. Con esto lo dejo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Héctor Antonio Padilla y vamos a abrir este momento para preguntas o respuestas que ustedes puedan tener. ¿Alguna participación? Aquí está Carlos. ¿Alguien que quiera participar? Levante la mano con toda confianza. No. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo claro? ¿Alguna participación, algún comentario? Ok, ahí atrás. Buenas tardes, doctor. Usted mencionaba que en Bogotá y Colombia se vino aquí a Juárez a decir que tenían el formato de cómo cambiar la violencia, y de hecho vinieron varias ponencias, expositores. ¿Qué se necesitaría para que ya estuviera ese formato y de cambiar la violencia, la que mencionaba, la violencia social? No, bueno, no entiendo tu pregunta, disculpa. Mencionaba que había que se utilizó
digamos, la violencia social que pasaba en Colombia, en Bogotá, que ellos decían que ya tenían la solución de cómo cambiar esto, pero que está a la mitad, que no estaba completa. Ok, bueno, no necesariamente los colombianos decían que ya lo habían resuelto, decían cómo lo estaban resolviendo. Pero claro, quienes los traían eran quienes nos querían poner como modelos, cursos de acción posibles para nosotros enfrentar esto. Recuerdo concretamente un caso, creo que fue el de Bogotá, donde se nos planteó cómo se habían recuperado espacios y una serie de cosas a través de ciertas políticas culturales, urbanas y demás. Pero lo cierto es que si te metes a Bogotá, te das cuenta que, pues sí, eso ocurrió en ciertos espacios de la mancha urbana o de esta gran metrópoli, pero que la violencia sigue igual en las periferias. Entonces te digo, la propuesta sería descontextualizada, sería como de ganar ciertos terrenos en todo caso, pero que así se dijera, hubiera sido mucho más claro y se mencionara también o se enfatizara todo aquello que estaba faltando, porque en realidad no nos estaban trayendo una solución ni siquiera nada de eso. Pero mira, yo creo que nadie puede por sí solo decir aquí está la solución. Doy un ejemplo que yo creo que sí lo pasé por alto hace rato, por el tiempo, pero yo creo que esto que sostiene Valderas sería considerado como una posible vía de salida. Miren, él además dice que que la respuesta estatal hacia la protesta social y el activismo, todo lo contrario frente a la criminalidad, aquí ya no se muestra débil, sino sólida, organizada, es más, es autoritaria, ¿no? Y que se avanza hacia un estado de carácter policíaco, enfrascado en este discurso tradicional prohibicionista, etcétera, pero que descuida el apoyo a alternativas culturales que promuevan la resolución no violenta de conflictos. Entonces, aquí nos está diciendo más o menos por dónde podríamos avanzar. Que no da un giro hacia la salud pública enfocada en la reducción de daños. Hace poco vino el doctor José Oriol Romaní, experto en el tema sobre las políticas de reducción de daño en Europa, y lo que dijo era así como para que lo escucharan los decisores, los tomadores de decisiones públicas sobre el tema de la reducción de daño. Entonces, ese giro prohibicionista hay que acabar con él, eso no es posible, ¿sí? Avanzar hacia acá. Y por supuesto hay que fortalecer el aparato jurídico y atacar de manera puntual, aquí sí digamos una cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, fortalecer el Estado de Derecho. Y por otro lado, sostiene que hay una alta tolerancia de las élites a la desigualdad, ¿no? Y que a la que no parece preocuparle estos fenómenos y que siguen manejando recursos de manera discrecional. Entonces hay que ponerle freno al uso discrecional, a este divorcio, a esta autonomización de la política, falta de responsividad o de responsabilidad frente a la sociedad. O sea, está dando algunas salidas, solo que, claro, el asunto es cómo. Y si se constata que muchas veces los autoritarismos ocurren cuando hay exceso de movilización, o mejor todavía, cuando no la hay, porque no hay contrapeso a la acción política del Estado y no tiene límites, entonces lo que quiero decir es que aquí está faltando un actor, y que se llamaría una sociedad civil, no del tamaño pequeño que tenemos, sino una mucho más vigorosa y mucho más vinculada precisamente y más articulada. Creo yo que ahí estaría un poquito el asunto. Entonces, antes de las soluciones está el tema de los actores, de quienes pueden plantearlas y llevar y empujar las cosas en esa perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay otras dos preguntas. Sí, Medellín, sí, gracias. No, sí, gracias. Acá enfrente. Mi pregunta es para
todos los que pertenecemos a esta universidad. ¿Qué medidas estamos tomando para ayudar a la prevención de la violencia en esta ciudad? ¿Tenemos algún programa en esta universidad para ayudar a prevenir la violencia? Primero, en lo familiar. Sabemos que la célula de una sociedad es la familia. Segundo, las relaciones interpersonales. ¿Será que tenemos una gran responsabilidad con esta sociedad y no estamos respondiendo? ¿O sí? Esa es mi pregunta. Gracias. Para todos. No, pues yo creo que les pregunto a ustedes. Bueno, miren, yo creo que decía que había que ser autocríticos. Yo creo que no tenemos políticas de prevención claras en la universidad. En el Consejo Técnico, cuando nos reunimos, se nos suelen presentar situaciones y casi siempre las abordamos de manera casuística, ¿no? Y estamos siempre regresando sin que ese tipo de problemas nos pongamos a definir ya medidas de carácter permanente. Doy ejemplos, por ejemplo, la cuestión del acoso sexual, ¿no? Se presenta un caso, se aborda y luego hay una comisión que analiza y decide una cosa, decide la otra. Pero ¿por qué no? Y luego pasa el asunto o se muere solo, ¿no? Pero ¿por qué no dejamos con toda claridad establecida una carta que todo el mundo tenga la obligación de leer sobre lo que se permite y no se permite y se quede claro que no se permite el acoso sexual y que la prueba de la carga esté en la víctima, ¿no? Simplemente que no se permite y si la víctima dice yo fui molestada, se asuma y dé lugar a una serie de consecuencias de investigación, lo que sea, pero que no tenga que haber un proceso donde la carga está en la parte acusadora, en la víctima, ¿no? Es decir, una suerte de acción afirmativa en el tema. Si nosotros tuviéramos con toda claridad una carta que diga qué se puede y qué no se puede, entonces cuando ocurre, está claro que pasó por alto aquello que se ha dicho que no se puede hacer. En el caso de la Universidad de Texas en El Paso, hay algo que le llaman compliance, seguramente tú lo conoces. Es algo que tienen que hacer todos los profesores, estudiantes, trabajadores. Tienen que leerlo una vez al año. Después de que leen toda la normatividad que existe en aspectos como conflictos de interés, uso de patrimonio, la cuestión de acoso, vínculo con políticos o la política, se presenta una suerte como de examen, que es más bien una formalidad, y se emite un certificado de que se ha cumplido con esto. ¿Por qué es eso? Para que quede claro de que no puede haber una respuesta del tipo no sabía, ¿no? Creo que acciones de ese tipo las necesitamos aquí en la universidad. Estoy hablando en este caso de manera autocrítica, lo estoy diciendo también no solo como conferencista, sino como autoridad, porque lo hemos comentado. O sea, esto no es un secreto. La universidad fue golpeada también por la violencia, muy fuerte. Pero no lo hemos hablado. Fue golpeada de muchas formas. Y yo creo que hablando las cosas es como podemos empezar a trabajar en acciones más de tipo permanente. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecemos de antemano la participación del doctor Héctor Antonio Padilla Delgado y les pedimos que nos sigan acompañando. Ahorita vamos a tomar un receso en lo que nos acomodamos la mesa que sigue. Continuamos. Muchas gracias.